Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 165, ¿Qué hacer con Dirk? Si Dirk tuviera un caso severo de devorador, su vida estaría en peligro a menos que se le diera acceso a una herramienta mágica que podría absorber la gran cantidad de maná de él. Necesitaba hacer todo lo posible para garantizar su seguridad, aunque fuera un poco. Lutz, ¿podría pedirte que hagas algo? Quiero que vayas al bosque y traigas algo de fruta. Durarán si los pones en la parte de tierra del piso en el área de almacenamiento debajo del taller, ¿verdad? Llamé a Lutz desde el taller hasta el segundo piso de mis habitaciones, luego susurré mi pedido para que Damuel no me escuchara. Sería mejor si los nobles no supieran de la fruta Tau. Eché un vistazo a Dirk y Lutz asintió levemente antes de salir corriendo inmediatamente al bosque, después de extrapolar las circunstancias solo por mi pequeño gesto. Una vez que regrese, podremos evitar que Dirk pierda el control de su maná y muera. Hermana Main, he obtenido permiso para una reunión. Fran regresó con una expresión exhausta. Tanto Arno como el sumo sacerdote parecían molestos por haber solicitado 2 reuniones de emergencia seguidas, pero los asuntos urgentes eran asuntos urgentes. Necesitaba ver al sumo sacerdote para saber si Dirk realmente tenía el devorador, cuánto maná tenía y qué necesitábamos hacer con él. Supongo que todavía no deberíamos entregarle a Dirk a Vilma, ya que lo llevaremos a la habitación del sumo sacerdote. Fran, ¿podrías llevarlo? Tenía la intención de ir a la habitación del sumo sacerdote con Dirk ya que todo giraba a su alrededor, pero Delia lo abrazó protectoramente y Fran sacudió lentamente la cabeza. Hermana Main, no podemos sacar a un huérfano antes del bautismo del orfanato. Mis habitaciones contaban como parte del orfanato ya que estaban en el mismo edificio, pero aparentemente llevarlo a la habitación del sumo sacerdote no era bueno. Había olvidado que se suponía que no debíamos sacarlos ya que llevamos sigilosamente a los niños al bosque, pero ahora que lo pensaba, se suponía que los niños antes del bautismo todavía estaban atrapados dentro del orfanato para que los sacerdotes azules no tuvieran que verlos. Pensé que traer a Dirk sería importante para la discusión con el sumo sacerdote, pero si insistes. Llevé a Fran y Damuel conmigo a la habitación del sumo sacerdote, como siempre hacía. Una vez dentro, el sumo sacerdote hizo una leve mueca de molestia y preguntó, ¿qué es esta vez? El asunto que quiero discutir es muy importante. ¿Es algo de lo que deberíamos hablar aquí? Dije en voz baja, apuntando mis ojos hacia la habitación escondida. El sumo sacerdote levantó una ceja, luego extendió la herramienta mágica de bloqueo de sonido. Lo agarré firmemente. ¿Esta discusión es lo suficientemente importante como para que prestes atención a tu entorno y pienses? Sí. Se trata de Dirk, el bebé de ayer. Creo que tiene el devorador. Después de explicarle cómo se veía Dirk esta mañana, el ceño del sumo sacerdote se frunció con fuerza y dejó escapar un profundo suspiro. Diría que depende de la cantidad de maná que tenga, pero dados esos síntomas físicos, sería seguro decir que tiene una cantidad bastante considerable. Entonces, ¿de verdad tiene el devorador? En efecto. El sumo sacerdote me dio un asentimiento grave antes de golpear ligeramente un dedo contra su sien. Lo mejor para él sería firmar un contrato con un noble lo antes posible. Un contrato. No sobrevivirá de otra manera. Apreté mi agarre sobre la herramienta mágica que bloquea el sonido. Firmar un contrato significaba vender tu vida a un noble. A cambio de que te dieran las herramientas mágicas que necesitabas para sobrevivir, pasarías toda tu vida esclavizado por ellas, convirtiéndote esencialmente en un tanque de maná andante para que tu noble drene.
Me estremecí al pensar en Dirk, un bebé tan joven como mi hermano pequeño, que sufría un destino como ese. Sumo sacerdote, ¿no podrías convertirlo a un sacerdote azul que ofrezca maná como yo, o establecer una adopción con un noble? Costará una cantidad significativa criar al bebé como sacerdote azul. ¿Quién pagará por eso? Habiéndome convertido en una doncella del santuario azul, sabía muy bien cuánto dinero cuesta vivir así. Casi me había quedado sin dinero preparándome para el invierno a pesar de que el taller Main me apoyaba. La ropa, los zapatos y casi todas las cosas eran caras. Has podido cubrir tus gastos ganando tu propio dinero, continuó el sumo sacerdote, pero ¿esperas que un bebé huérfano haga lo mismo? No. ¿O estás sugiriendo que cubrirás ambos gastos? ¿Pagarías tanto por un bebé que no tiene relación de sangre contigo? ¿Es algo que su familia permitiría? Incluso si es así, ¿no sería esa la directora del orfanato que muestra favoritismo a un solo huérfano? Me quedé en silencio. Ni siquiera estaba segura de poder cubrir nuestros gastos para siempre, y estaba prohibido en el orfanato priorizar a un huérfano sobre los demás. Quería ayudarlo, pero no podía pensar qué hacer. Todo lo que pude hacer fue callarme. El sumo sacerdote, al ver mi vacilación, suavizó su expresión. Con respecto a que un noble lo adopte, todas las adopciones necesitan autorización directa del archiduque. No es posible para mí simplemente diseñar uno donde quiera. En su caso, se determinó que usted y su cantidad de maná, talento para ganar dinero y la sabiduría de otro mundo puesta en el cuidado de un archinoble sería lo mejor para la ciudad, dijo, revelando indirectamente que había habido un montón de fuerzas de fondo en juego cuando estaba haciendo arreglos para que Karstedt me adoptara. El sumo sacerdote claramente había sacado el cuello y trabajó duro por mi bien. Main, ¿estoy en lo cierto al suponer que el bebé es varón? Sí. Oh, es verdad, no le había dicho nada de eso al sumo sacerdote ayer. Él debe haber determinado su género al llamarlo él. Eso hará las cosas más difíciles, dijo con un lento movimiento de cabeza. Creo que mencioné antes que es el maná de la madre lo que influye en la cantidad de maná que tienen sus hijos. Una bebé podría haber tenido un futuro en adopción, aunque habría sido hecha pasar por una niña normal en lugar de una niña adoptada para poder ser utilizada como un peón para el matrimonio político. Me mordí el labio. Tal vez fue solo porque tenía mis recuerdos de vivir como una persona japonesa, pero consideraba que ser un peón para el matrimonio político y ser esclavizado a través de un contrato de por vida no era muy diferente. Existe una pequeña posibilidad de que un noble quiera adoptarlo dada la actual escasez de maná, pero no puedo decir nada seguro hasta que haya medido la cantidad de maná del bebé. Mañana por la mañana. Sí, mañana a la tercera campana, iré a tu habitación con una herramienta mágica para medir el maná. ¿Me imagino que está bien? Absolutamente. Estaré esperando, le dije, entregándole al sumo sacerdote la herramienta mágica que bloquea el sonido. Pero me lo devolvió. Ladeé la cabeza confundida y la retiré, preguntándome si se había olvidado de decir algo. Main, ¿quién más sabe que este bebé tiene el devorador? Bajé los ojos pensando. Ninguno de mis asistentes estaba familiarizado con el devorador. Fran me había preguntado acerca de los síntomas de Dirk ya que ni siquiera él podía reconocerlos a la vista. Lux probablemente podría adivinar ya que había pedido la fruta Tau y luego hice un gesto hacia Dirk, pero ninguno de mis asistentes sabría lo que eso significaba. Creo que soy la única que comprende firmemente que los síntomas de Dirk están siendo causados por el maná. En ese caso, continúa manteniendo esto en secreto. Tenga especial cuidado de que el sumo obispo no se entere de esto. Entendido. Tendría que ocultarle a Delia que Dirk tenía el devorador. Si ella no supiera sobre el devorador, no podría informar al sumo obispo al respecto. Me sentí un poco triste porque tuve que esconder cosas sobre Dirk de Delia a pesar de que ella le mostró tanto amor como se esforzó por ser una buena hermana mayor. Al día siguiente, en la tercera campana, el sumo sacerdote visitó mis habitaciones con Arno. Habíamos terminado de alimentar a Dirk y le cambiamos el pañal antes de tiempo.
A menudo, hizo su negocio justo después de que le pusiéramos su nuevo pañal, pero no había nada que lo ayudara. Sin embargo, una cosa interesante fue que Dirk no lloraba mucho. Generalmente tenía una sonrisa feliz en su rostro siempre que su pañal estuviera limpio y su barriga llena. Raramente era quisquilloso cuando lo acostaban y no requería tanto mantenimiento como la mayoría de los bebés, lo cual era muy apreciado por todos. Por cierto, nuestro Camille lloró mucho más que Dirk. Era especialmente ruidoso cuando quería dormir, y no se quedaría dormido a menos que mamá lo estuviera cargando. No podría decir si este contraste se debió a la diferencia de edad o si solo se debió a sus personalidades. En este momento, Dirk estaba durmiendo encima de un gran cojín relleno de paja ubicado en la esquina de mi habitación. Delia estaba sentada a su lado, cuidando de él. El cojín era la cama de Dirk y podía moverse fácilmente al primer piso cuando Fran lo estaba cuidando, luego a las habitaciones de Rosina y Delia en el segundo piso cuando era su turno. Oí que se abría una puerta en el primer piso, luego oí a Fran decir, «Buenos días, sumo sacerdote». «¿Dónde está el bebé?» «Está en el segundo piso. Por favor, sígame». Delia, al darse cuenta por la voz de Fran de que el sumo sacerdote había venido, dejó caer su sonrisa feliz y se volvió para mirar la escalera con el ceño fruncido. Para mí, el sumo sacerdote era alguien en quien podía confiar para cualquier cosa, pero parecía que Delia lo veía como alguien en quien no se podía confiar. «Les agradezco mucho por venir hasta aquí. Main, limpia la habitación». Arno dejó una herramienta mágica sobre la mesa y cruzó los brazos frente a su pecho antes de retroceder. Era un círculo lleno de pequeñas piedras mágicas como las de los instrumentos divinos. «Por favor, váyanse, todos». Limpié la habitación y Delia miró inquieta entre Dirk y yo, que todavía descansaban sobre su cojín, mientras bajaba lentamente las escaleras. Una vez que todos se fueron, el sumo sacerdote sacó la herramienta mágica de bloqueo de sonido. «Limpiar la habitación no es suficiente para evitar que nuestras voces se escuchen abajo», explicó. Después de agarrar la herramienta mágica que bloquea el sonido, caminé hacia donde dormía Dirk. El sumo sacerdote siguió con la herramienta mágica de medición de maná. Presionó la piedra mágica contra la cabeza de Dirk, y el círculo se encogió para encajarlo perfectamente. En este punto, algo tan menor no fue suficiente para sorprenderme ni un poco. «Oh, las piedras están cambiando de color». Sabía muy bien por ofrecer mi maná a los instrumentos divinos que las piedras de cambio cambiaban de color al absorber maná. Al parecer, así era como se medía el maná de los niños nobles cuando nacían. Una vez que el cambio de color disminuyó, el sumo sacerdote retiró el círculo y contó la cantidad de piedras de diferentes colores. «Tiene casi tanto como un med noble en el lado más fuerte». «¿Un med noble?» Pensé que tenía más maná que yo. Main había vivido hasta la edad de 5 años con el devorador, por lo que Dirk estando cerca de la muerte ya me hizo pensar que tenía mucho más maná que yo, pero aparentemente ese no era el caso. Un bebé tan gobernado por las emociones es incapaz de controlar el maná y una niña pequeña con la mente de un adulto es incomparable en fuerza mental. «Pero lo más importante, has estado comprimiendo tu maná sin que nadie te haya enseñado cómo hacerlo, ¿no?». El sumo sacerdote explicó que a medida que uno se acostumbraba a controlar el maná, podían comprimirlo y encajar más en su cuerpo. Podía estimar cuánto maná tenía Main por el hecho de que era suficiente para comerla viva a los 5 años. Dirk probablemente tenía más maná que ella cuando nació, pero luego desperté en su mente y empujé con éxito el calor profundamente dentro de mí, lo que hizo espacio para que creciera más maná. Cada vez que el maná se llenaba y comenzaba a desbocarse dentro de mí, lo comprimía aún más profundamente dentro de mí, haciendo aún más espacio. Este proceso se repitió hasta que básicamente tuve una estúpida cantidad de maná. El sumo sacerdote continuó diciendo que tenía una enorme cantidad comprimida dentro de mi pequeño cuerpo, tanto que era difícil de creer que pudiera contenerlo. Al parecer, comprimir maná de esa forma era una técnica que los nobles generalmente aprendían en la Academia Real antes del golpe de la pubertad.
¿No significa eso que todos los nobles podrían tener más maná si practicaran desde una edad temprana? No insinúes que es tan simple, tonta. Permitir que el maná llene todo tu cuerpo antes de contenerlo con pura fuerza mental es bailar con la muerte, poniéndote al borde de ser comido vivo. Tienes experiencia con eso, ¿no? Sí, ha sucedido innumerables veces. Realmente fue difícil contar cuántas veces había luchado con el calor para empujarlo dentro de mi cuerpo. Al final, tenía mucho maná porque, durante el año y medio que había pasado, desde que comencé a vivir como Main hasta que me uní al templo, había pasado todos los días al borde de la muerte. Es difícil comprimir maná sin tener una mente lo suficientemente fuerte como para forzarlo a su lugar. No tiene sentido esperar hasta que los niños crezcan y se les puede enseñar los métodos adecuados para hacerlo. Cada año, hay una serie de estudiantes que no logran controlar su maná, y en consecuencia, tienen un roce con la muerte. El roce con la muerte había sido un asunto cotidiano normal para mí, pero a los niños nobles se les dieron herramientas mágicas desde el nacimiento para protegerlos de tal peligro. Simplemente vertieron su maná en estas herramientas hasta que pudieron ir a la Academia Real y aprender a controlarlo. Los sacerdotes azules no iban a la academia y nunca aprendieron a controlar o aumentar su maná, lo que significaba que estaban atrapados derramando su maná para siempre. Bueno, tu caso es irrelevante aquí. Puede haber algunos que deseen adoptar un niño con devorador con tanta abundancia de maná debido a la escasez de maná, pero dado que estamos en el proceso de ocultar información para mantenerlo a salvo, sería peligroso correr la voz de que buscamos una familia para un niño con devorador. Si una adopción no fuera posible, al menos quería que Dirk firmara con una familia que lo trataría bien. Miré al sumo sacerdote. Sumo sacerdote, ¿podrías firmar un contrato con Dirk? Podría, pero no lo haré. No necesito absolutamente el maná de ese bebé. Resultó que fueron en gran parte los nobles restringidos por la falta de maná los que adoptaban a los niños con devorador. Fueron impulsados por su falta de maná para mantener su tierra y usar sus nobles herramientas mágicas. Los contratos devoradores no eran algo que quisieran ser particularmente públicos, por lo que, si bien a los niños bien criados se les daría un puesto como sirvientes o futuras amantes, aquellos que se criaron mal a menudo serían encerrados en el sótano y tratados como animales, lo que explicaba por qué el maestro del gremio estaba gastando tanto dinero en criar a Frida como un noble. Miré al suelo tristemente mientras pensaba en lo que deparaba el futuro de Dirk, lo que hizo que el sumo sacerdote diera un suspiro exasperado. Si estás tan preocupada por él, puedes firmar con él tú misma después de que Karstedt te adopte. Yo. Pregunté, parpadeando sorprendida. Ni siquiera había considerado firmar con Dirk cuando me convertí en noble. Al ser adoptada, tendrás el estatus noble necesario para formar dicho contrato. Esconde la naturaleza de su enfermedad y críalo en el orfanato hasta entonces. Te lo agradezco mucho. Si firmara con Dirk, nadie podría quejarse de que criarlo adecuadamente fue una muestra de favoritismo. Aunque tendría que escuchar el consejo del sumo sacerdote y Karstedt, este último porque sería mi padre adoptivo. Todo lo que tenía que hacer era ocultar el devorador de Dirk hasta entonces. Parecía que su futuro sería más brillante de lo que pensaba. Mientras me regocijaba, el sumo sacerdote entrecerró los ojos como si me estuviera mirando. Main, este no es momento para alegrarte. El sumo obispo sin duda buscará explotar al bebé si se entera de su devorador. Lo desafías en cada oportunidad, mientras que el bebé no tiene voluntad propia. Está claro cuál de ustedes intentará hacer suyo. Si deseas protegerlo, mantén su secreto a salvo hasta el final. El sumo obispo querría que Dirk usara su maná como quisiera. Y si el sumo obispo exigía la custodia de Dirk, no tenía medios para rechazarlo. Harías bien en recordar siempre que tu posición en el templo y tu futuro dependerán en gran medida de si puedes proteger a ese bebé o no. Entendido. Después de decirme que el maná de Dirk estaría contenido un poco gracias a la herramienta de medición de maná que lo estaba drenando, el sumo sacerdote tomó el círculo y se fue. Delia subió corriendo las escaleras un segundo después. Hermana Main, ¿qué dijo el sumo sacerdote?
¿Con qué está enfermo Dirk? Está bien, dije con un lento movimiento de cabeza. El sumo sacerdote dijo que continuara criándolo con nosotros. Entiendo. Eso es un gran alivio. Los tensos hombros de Delia se aflojaron mientras abrazaba a Dirk, frotando sus mejillas contra las de él. La vista fue un firme recordatorio de que no podía permitir que ningún otro noble adoptara a Dirk, ni firmar un contrato de presentación con él. Hermana Main, he venido por Dirk, llegó otra voz. Gracias, Vilma. Fran y Rosina se tomaron un descanso por la tarde, y como no podían descansar tranquilos con Dirk, lo trasladaríamos al orfanato. Delia observó con tristeza cómo Vilma recogió a Dirk y se fue al orfanato con él. Puedes acompañarlo al orfanato si quieres, Delia. Pero Fran y Rosina están de descanso, y Gil está en el taller. Hermana Main, no tendrías asistentes disponibles si me fuera ahora. Delia me lanzó una mirada aguda sobre la idea misma. No me importa ir contigo. Hermana Main, creo que mencioné que no quería ir al orfanato, respondió con frialdad. Supongo que sí, respondí casualmente mientras me dirigía a mi escritorio. No sería ideal para mí pasear fuera de mi habitación mientras Fran y Rosina se tomaban un descanso, así que decidí concentrarme en hacer un segundo libro ilustrado en blanco y negro para Dirk. A diferencia de Camille, que acababa de nacer, Dirk ya estaba a punto de darse la vuelta en la cama. Seguramente era lo suficientemente mayor como para ver libros ilustrados en blanco y negro correctamente. Hermana Main, ¿qué crees que está haciendo Dirk en este momento? La siesta, me imagino. Dibujé imágenes compuestas de círculos y triángulos en papel blanco con tinta. Todo lo que tenía que hacer a continuación era usar el pegamento de piel que habíamos secado durante el invierno para pegar el papel en las tablas. Me gustaría que Fran me preparara el pegamento de piel cuando se despertara. Papá podría abrir agujeros en los tableros y, después de atarlos con una cuerda gruesa, el libro estaría listo. Hermana Main, ¿crees que Dirk está llorando, o tal vez se siente solo? Me imagino que no se siente solo con todos los niños alrededor. Aunque puede ser demasiado ruidoso para que él duerma. Pero Dirk necesita dormir. Aunque me alces la voz, no cambiará nada. Ni siquiera puedo decir con certeza si hay mucho ruido allí, respondí desinteresadamente mientras escribía una lista de tareas en mi díptico. Primero, necesitaba comprar varios tipos diferentes de cera en un taller de cera. Las plantillas utilizadas para la impresión con mimeógrafo generalmente se hicieron con resina mezclada con la cera para ayudarles a mantener su forma, pero mi plan era intentar rodar usando solo cera esta vez. Si funcionó, funcionó, pero ¿quién sabía qué problemas podrían surgir? Hermana Main, ¿no te preocupa Dirk? En realidad, no, ya que Vilma lo vigila de cerca. Luego, quería hablar con alguien de un taller de tinta sobre cómo hacer tinta de color. Nada en el orfanato parecía que fuera un buen material para hacer pigmentos, por lo que tal vez un taller podría ayudarnos con eso. No puedes estar seguro de eso. Vaya. Hermana Main, ¿me estás escuchando? Delia explotó de ira después de que seguí dando respuestas a medias. Levanté la vista de mi díptico para darle un suspiro exagerado. Si estás tan preocupada por él, ve y comprueba por ti misma. A Vilma le encantaría tenerte allí. No quiero ir al orfanato. Delia se mordió el labio con frustración. El conflicto que estaba teniendo entre querer ir y no querer ir estaba claro en su rostro. Muy bien. ¿Entonces quieres que vaya a verlos? No es justo. Delia agarró mi manga. No pude evitar reír. Solo había dicho eso porque sabía que no sería femenino que yo saliera de mi habitación sin ayudantes, y ella había saltado al anzuelo como un tigre. En ese caso, Delia, ¿por qué no vienes conmigo? Los ojos azul claro de Delia vacilaron y se balanceó el pelo rojo carmesí mientras luchaba en una batalla interna. Cuando levantó la vista, me miró con ojos llorosos y se mordió el labio una vez más. No voy a ir.
Me encogí de hombros y me volví hacia mi escritorio, sin tener motivos para discutir su decisión. Ella no dijo nada después de eso. Todo lo que hizo fue deambular sin rumbo. Pero de alguna manera, sentí que Dirk era tan lindo que era solo cuestión de tiempo antes de que Delia corriera al orfanato. Capítulo 166. Sucesión en el gremio de la tinta. Main, el maestro Beno me dijo que preguntara cuándo estarás libre, dijo Lutz. Aproximadamente 10 días después del nacimiento de Camille, la compañía Gilberta convocó una reunión conmigo. Supuse que Beno había encontrado un taller de cera para llevarme, o mejor dicho, esa era la única razón por la que querría llamarme, pensé. Quiere llevarme a un taller de cera, ¿verdad? Es mejor si tengo a Frank conmigo, entonces, ¿qué tal pasado mañana por la mañana? No, aparentemente hay alguien que quiere conocerte. ¿Qué? Au. Mi bombo murió en un instante. Quería ir a un taller de cera lo antes posible, pero mis sueños no se cumplían. Acepté ir, aunque con los labios fruncidos. Quizás quieras traer a Gil contigo en lugar de Fran. El maestro Beno dijo que es un artesano de un taller de tinta. Esas palabras hicieron que mi alboroto volviera a rugir como un fénix renacido. Había estado esperando conocer a alguien de un taller de tinta para hablar sobre el desarrollo de tinta nueva. Esta sería una buena oportunidad para hablar sobre la fabricación de tinta de color. No puedo esperar, Lutz. Tu estado de ánimo mejoró rápidamente. Lutz me lanzó una mirada exasperada, lo que me hizo darme cuenta de algo. El difunto jefe del gremio de la tinta había estado buscando información sobre mí. Quizás el nuevo jefe continuaba con su legado. Espera, ¿realmente debería reunirme y hablar con alguien del gremio de la tinta? Pregunté preocupada. Lutz me miró y luego pensó un segundo, antes de responder. Si el maestro Beno cree que está bien, probablemente lo esté. Bueno. Seguiré adelante y lo espero con ansias. En la mañana programada, Lutz vino a buscarme y partimos hacia la compañía Gilberta con Damuel y Gil. A pesar de que Mark parecía muy ocupado, todavía salió al notarnos a través de la ventana de la tienda. Buenos días, Lady Main. Tus visitantes ya están aquí. Buenos días, Mark. ¿Sería tan amable de tomarse un momento de su ajetreado día para guiarnos a ellos? Con su habitual sonrisa tranquila, Mark nos guió a la oficina de Beno en el edificio de la compañía Gilberta, donde encontré a un capataz de aspecto familiar y una joven no tan familiar esperando. El capataz del taller de tinta frunció el ceño de la misma manera que recordaba la última vez. Me di cuenta de que la joven había alcanzado la mayoría de edad porque se había arreglado el cabello, aunque era solo una trenza que había recogido, así que podría suponer que no le importaban mucho las apariencias. La forma en que sus ojos grises y llenos de curiosidad revoloteaban por todos lados la hacía parecer muy joven. Oye, papá. ¿Es ella? Ella es rica. No apuntes. Aparentemente, eran padre e hija. Él le advirtió en voz baja, y ella inmediatamente escondió su dedo acusador detrás de su espalda. Pero sus ojos, dos bolitas de curiosidad incesante, permanecieron fijos en mí. Buenos días, Lady Main. Beno me recibió en su oficina y me indicó que me sentara a su lado. Asentí y miré a Damuel, quien suavemente me acompañó hasta allí y me ayudó a sentarme con una elegancia entrenada. No esperaba nada menos de un noble. Soy Bierce. Wolf falleció, y ahora soy el nuevo jefe del gremio de la tinta. No quería esto, pero ahora que he tomado el trabajo, quiero hacer todo lo posible para ayudar a salvar al gremio, dijo el capataz antes de frotar su frente y explicar lo que estaba sucediendo en el gremio de la tinta. Aparentemente, las circunstancias de la muerte de Wolf habían sido muy sospechosas, y ninguno de los capataces del taller de tinta en Ehrenfest quería el trabajo. Nadie había hecho frente a la tarea, en lugar de tratar de llevar la responsabilidad a otra persona hasta que Bierce finalmente se llevó la caída. Mi simpatía. No me gusta hablar mal de los muertos,
pero Wolf fue demasiado lejos y se involucró en cosas que realmente no debería, dijo Bierce, con la cabeza gacha. Parecía que estaba teniendo dificultades para limpiar después de todos los problemas de Wolf, que habían sido empujados sin piedad sobre él. Continuó, murmurando sus palabras como si alguien no estuviera acostumbrado a hablar mucho. Quiero mantener los talleres en funcionamiento y reunirlos a todos. Pero no soy un buen orador, como puedes ver. No soy vendedor. Normalmente, los talleres de tinta solo tenían que hacer tinta. La venta real fue realizada por comerciantes del gremio de comerciantes o tiendas locales. Pero solo había una tienda estacionaria en la ciudad baja que vendía tinta, y Wolf había estado usando medidas contundentes para monopolizar los negocios con nobles. Los artesanos estaban bien haciendo tinta sin importar cuánto vendiéramos, pero ahora que Wolf está muerto, alguien tiene que lidiar con los nobles. No esperarías que el anciano que maneja la tienda estacionaria de repente tenga que comenzar a tratar con nobles de la nada, ¿verdad? Los negocios con nobles trajeron muchas ganancias, pero había problemas más que suficientes para equilibrar eso. Desde mi punto de vista, Beno puede haber estado lidiando con nobles sin problemas, pero en realidad estaba muy nervioso cada vez que se encontraba con Sylvester o el sumo sacerdote, con muchos dolores de cabeza inducidos por el estrés después. Eso era razonable, había mucho que memorizar solo para saludar a los nobles, y un solo error podría arruinarlo financieramente. Sería cruel esperar que una tienda que solía lidiar casualmente con el grupo demográfico más rico de la ciudad baja tuviera que hacer negocios repentinamente con nobles. El dueño de la tienda no sabría cómo tratar con ellos, y tampoco sus legers o sucesores. No tendrían una oportunidad real de aprender sobre los nobles, y estarían reemplazando a alguien que había muerto de manera misteriosa al tratar con ellos. Nadie estaría de acuerdo con eso. Cualquiera huiría si pensaran que los nobles estaban involucrados. En realidad, solo los propietarios de las tiendas más grandes de la ciudad tenían relaciones de mando con los nobles. Realmente no había muchos, y si pensabas en cuál de esas tiendas podría negociar razonablemente con tinta, el número se redujo aún más. La tienda del maestro del gremio trata de bienes para nobles, ¿no? ¿Por qué no le preguntas a él? Beno preguntó con una ceja levantada. El hecho de que no se había ofrecido a vender la tinta él mismo y, en cambio, había lanzado la oferta a la manera del maestro del gremio, probablemente significaba que el negocio de la tinta era realmente poco atractivo, tenía muchos problemas, o simplemente no era un área en la que Beno estuviera interesado, para difundir su negocio. Bierce, que aparentemente esperaba que Beno asumiera el trabajo, se desplomó hacia adelante decepcionado y sacudió la cabeza. Ojalá pudiera, pero esto es todo lo que la tienda del maestro del gremio estaba tratando en el pasado. Entonces Wolf monopolizó las cosas en el momento en que se convirtió en jefe del gremio de la tinta. Puedes adivinar qué pasará si voy con él, ¿verdad? Beno hizo una mueca, habiendo imaginado de inmediato qué tipo de actitud tendría el maestro del gremio. Te exprimiría hasta quedar seco. Ya puedo ver la sonrisa desagradable de ese vejestorio. Sí. Por eso quería preguntarte. No sería extraño que la compañía Gilberta comenzara a vender tinta, ya que ya vendían libros hechos por el taller Main, que había inventado la nueva tinta en primer lugar, y se garantizaba que se convertiría en un gran cliente. Pero Beno se frotó las sienes y sacudió la cabeza. No es tan simple. Habrá nobles que quieran que mantenga las cosas sombrías que Wolf estaba haciendo, y si empiezo a vender tinta, el maestro del gremio me dará un momento aún más difícil de lo que ya es. Miré a Beno. ¿Entonces dejarías que alguien más se hiciera cargo del negocio? Podía entender las dudas de Beno, pero si otra tienda comenzara a hacer negocios con el gremio de la tinta, yo también tendría que hacer negocios con ellos. Fue agotador solo pensar en cuánto tiempo les tomaría no juzgarme en base a las apariencias y comenzar a hacer negocios reales conmigo. Ya sabemos que, cuando quiera comenzar a imprimir con el taller Main, necesitaré mucha tinta. Prefiero hacer negocios contigo que con nadie más, Beno. Mira. La chica también lo dice. Vamos, Beno. Pero, ya sabes, protestó Beno,
con una expresión conflictiva en su rostro, pero su negativa fue más débil que antes. Sintiendo eso, Bierce me miró y suplicó desesperadamente. ¿Podrías cavar en él un poco más por mí, niña? No me importa ayudar a convencer a Beno, pero solo si me ayudas a desarrollar tinta de color. ¿Tinta de color? ¿De qué estás hablando? Mientras Bierce parpadeaba confundido, la chica a su lado levantó una mano. Lo haré. Es por eso que estoy aquí. Lo siento, pero ¿puedo preguntarte tu nombre? Es Heidi. Ella es mi hija, y algún día dirigirá mi taller. Le encanta hacer tinta y descubrir cosas nuevas. Ni siquiera cumplir los 20 la calmó. Ella y su esposo son los que fabrican la tinta que usted inventó para el papel vegetal. A primera vista parecía tener unos 15 años, pero en realidad tenía más de 20 y ya estaba casada. ¡Guau! Tu tinta es tan nueva y fresca que realmente sacudió mi mundo. Espero con interés trabajar contigo. Mi nombre es Main. Creo que haremos grandes cosas juntos. En este momento, nadie está comprando tinta de papel vegetal excepto su taller. Compre lotes y use lotes, ¿de acuerdo? El único problema real con la tinta normal era que dañaba demasiado el papel vegetal, no era inútil ni nada, lo que significaba que incluso si más personas comenzaran a comprar el papel vegetal algo más barato, la mayoría probablemente seguiría usando la tinta, estaban acostumbrados. No era necesario que se esforzaran por comprar tinta por separado. Y lo más importante, lo que le enseñé al gremio de la tinta a hacer fue una tinta altamente pegajosa hecha específicamente para imprimir. Era difícil imaginar que alguien más que yo quisiera tener uno ahora. Supongo que tendré que apurarme para hacer mi segundo libro ilustrado, entonces. Sí. Y, por cierto, pensé esto mientras hacía la tinta de papel vegetal, pero definitivamente parece que podrías hacer tinta de diferentes colores de la misma manera. Heidi pensaba que se podía hacer tinta de colores, pero no pudo experimentar con ella. Esto se debió a que su padre, Bierce, le había dicho que la compañía Gilberta había firmado un costoso contrato mágico para transferir los derechos de la tinta negra, y que ya podrían haber hecho lo mismo con tinta de color. Pero tenía tantas ganas de hacer tinta de color que lo convenció de que fuera a hablar con Beno para discutir si podían o no experimentar. Beno apenas sabía nada sobre la fabricación de tinta, y así es como surgió esta reunión conmigo. De hecho, es posible hacer tinta de color. Por favor, siéntase libre de hacer todo lo que quiera. De acuerdo, también es, como. ¿Qué materiales debo usar? Vine aquí esperando que tengas algunas ideas para mí. Tengo muchos materiales usados para pinturas y tintes juntos, pero ¿cuál sería bueno para la tinta? Preguntó Heidi, sus ojos grises brillaban mientras me miraba directamente. Comencé a abrir la boca para responder, pero Beno me puso una mano en el hombro. Main. Ya entiendes cómo funciona esto, ¿verdad? Sus ojos lo decían alto y claro, no hables gratis. Cerré la boca y le di un asentimiento a Beno antes de volver a mirar a Heidi. Tomaré una 10ª parte de todas las ganancias de la tinta de color como pago por mi información. Eso es demasiado. Nos costará un montón de dinero desarrollar las cosas antes de que podamos comenzar a venderlas. Heidi exclamó, casi chillando. Tenía una muy buena idea de cuánto costaría la investigación y el desarrollo. Ladeé la cabeza pensando. Tomaré una 10ª parte de las ganancias de la tinta de color, pero cubriré la mitad del costo de investigación y desarrollo. De acuerdo. Tienes un trato. Heidi extendió una mano en el acto, con la cara brillante. Negociaciones completadas. Pero cuando fui a estrecharle la mano, Beno me agarró mi cabeza justo cuando Bierce golpeó una mano contra la de Heidi. Eso no es algo que ustedes dos puedan decidir. Heidi y yo miramos a nuestros respectivos guardianes con las manos en la cabeza. ¿Pero por qué no? ¿No fue un trato justo? De ningún modo. Estabas siendo estúpidamente generoso.
Si vas a dar información, solo necesitas cubrir una cuarta parte de las tarifas de desarrollo como máximo. Sí, eso es más razonable. Bierce asintió de acuerdo con la corrección de Beno. Los dos comenzaron a resolver los detalles, pero solo quería comenzar a hablar con Heidi sobre tinta de color. Parecía estar pensando lo mismo, a juzgar por la mirada esperanzada que me estaba dando mientras se retorcía en su lugar. Madame, ¿quieres venir a mi taller? Tengo todos los materiales que se me ocurrieron. Aunque papá se enojó mucho conmigo por eso. Eso suena absolutamente maravilloso. Por supuesto que me gustaría ir. Ya podía decir que Heidi y yo nos llevaríamos muy bien. Ambas nos pusimos de pie al mismo tiempo, pero nuestros respectivos guardianes nos agarraron y obligaron a retroceder. No hemos terminado de hablar todavía. Sostén tus caballos, idiota. Nuestros guardianes estaban completamente sincronizados. Beno dejó escapar una vista pesada mientras todavía me sostenía. Bien. Me encargaré de vender la tinta por ahora. Pero de lo único que tendremos el monopolio es de la tinta de papel vegetal que utiliza el taller de Main. Eso incluye la tinta de color. Cualquier otra cosa está disponible para cualquiera que venga a llamar al mercado. Dale al maestro del gremio más objetivos para concentrarse. Bien. Gracias, esta es una gran ayuda. El agotamiento de ida y vuelta de Beno y Bierce finalmente concluyó, y los vendedores de la tinta se decidieron. ¿Puedo ir al taller ahora? Vamos a trabajar en esa tinta. Heidi y yo nos pusimos de pie y le pedimos a Beno que llamara a Lutz. Puso una mano sobre su hombro. Vigílalas de cerca, Lutz. Parece que tenemos 2 Mains en nuestras manos ahora. Maestro Beno, eso es demasiado incluso para mí. Tengo las manos llenas con solo una Main. Una expresión extremadamente incómoda se apoderó de la cara de Beno, y me despedí con una gran sonrisa mientras nos dirigíamos al taller de tinta. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Heidi se quedara sin paciencia con mi velocidad de caminar y simplemente corriera por su cuenta, diciendo que ella prepararía las cosas para nosotros. Bierce palideció y se disculpó en su nombre, pero no me importó. No era nada por lo que enojarse. Entonces, Lutz, ¿qué opinas de Heidi? Creo que es divertida y trabajadora, pero un poco extraña. Mira quién lo dice. El taller al que Bierce nos llevó parecía un laboratorio de química de la escuela, en lugar de un lugar para hacer tinta. Había 1 tonelada de equipos tirados, con artesanos que usaban escalas para medir cuidadosamente los materiales que se usarían para hacer tinta de nuez. La tinta del papel vegetal se estaba haciendo en una esquina. Había varios frascos llenos de tinta terminada, que fue donde encontré a Heidi siendo gritada por un chico de 20 y tantos años. Parecía que sus quejas podrían resumirse como, termina tu trabajo antes de jugar. Bierce, ¿Heidi está ocupada? No, eso no es nada de qué preocuparse. Hola, Joseph. No te preocupes por Heidi en este momento. Ella tiene un cliente con el que lidiar hoy, gritó Bierce sobre el estruendo del taller. Heidi se dio la vuelta con una sonrisa radiante, mientras que el hombre llamado Joseph parpadeó sorprendido. Jefe, ¿estás loco? ¿Estás dejando que Heidi trate con un cliente? Este es un cliente importante que quiere tinta de color y está dispuesto a pagar una cuarta parte del costo de desarrollo por ello. No necesitamos detener la investigación de Heidi hoy. Solo observa y asegúrate de que no hagan nada grosero. Su conversación fue más que suficiente para que yo dedujera cómo se trataba a Heidi normalmente aquí. Lady Main, este es Joseph. Es el esposo de Heidi y el sucesor en facto del taller. Espero que tú y él se lleven lo suficientemente bien. Soy Main, la encargada del taller de Main. He venido a comprar la tinta para papel vegetal que has hecho y también a ayudar a desarrollar tinta nueva y de color, dije, lo que hizo que Joseph diera un suspiro de alivio. Parecía que la falta de compradores para la tinta de papel de la planta lo había puesto nervioso. Esto es lo que hemos ganado hasta ahora.
Por favor, tráigalo a nuestra tienda para el final de mañana, dijo Lutz. Estaba comprando la tinta como Leger de la compañía Gilberta para luego venderla al taller de Main. Parecía tedioso e innecesario, pero aparentemente era un proceso importante. Dejé el negocio de los comerciantes a Lutz y, en cambio, miré alrededor del taller. Damuel y Gil habían venido con nosotros y también estaban mirando alrededor, intrigados por cómo era la vida en la ciudad baja. Lady Main, por aquí, por aquí. Me acerqué a donde me llamaba Heidi y vi pequeñas cantidades de una amplia gama de materiales colocados sobre una mesa. Ya se habían convertido en polvo, lo que hacía imposible saber qué era qué. También había una variedad de aceites diferentes. Heidi, ¿qué tipo de aceites son estos? Obtuve todo lo que pude. Solo el aceite de linaza podría no ser suficiente, ¿verdad? En efecto. Estaba pensando lo mismo. Un componente esencial de la tinta era el secado del aceite, pero lo único que conocía en la ciudad era el aceite de linaza, algo que pude adivinar que existía cuando vi cáñamo y lino en este mundo, que estaban hechos de las plantas, que creció de las semillas convertidas en aceite. Pero no había mucho aceite de linaza aquí, y todo era caro. Acababa de pensar que quería buscar aceite que pudiera usarse en su lugar, y ahora sería una buena oportunidad para aprender más sobre los diferentes tipos de aceite en este mundo. Algunos aceites endurecen cuando se exponen al aire y otros no, pero son los que endurecen los que son buenos para hacer tinta, dije. Se llaman aceites de secado. No hay mucho aceite como ese aparte del aceite de linaza. Solo Mische, Petgen, Eise y aceite de turba, dijo Heidi, agarrando los respectivos tarros de aceite de la fila alineada. Apresuradamente saqué mi díptico y escribí los nombres de las flores y nueces que ella había enumerado. La tinta con la que estoy familiarizado está hecha principalmente de la molienda de minerales con fuerza y luego se mezcla con aceite. Veamos. Esta arcilla amarilla debería hacer una tinta de color entre amarillo y marrón. Está bien, vamos a intentarlo. Joseph, échanos una mano. Heidi llamó a Joseph y se puso a trabajar mezclando el aceite y la arcilla sobre una losa de granito. No se está volviendo marrón. Pero, ¿por qué? La arcilla amarilla mezclada con aceite debería haber tenido un color amarillo parduzco. No tendría sentido que se convirtiera en cualquier otro color. Sin embargo, la mezcla se había vuelto azul brillante ante mis propios ojos. Empecé a hacerlo, aturdida. Intentemos usar otro tipo de aceite. Joseph y Heidi intentaron mezclar la arcilla con los otros aceites, uno por uno. Primero Mische, luego Petgen, Eise y finalmente Turm. Eise fue el único tipo que produjo el color amarillo que esperaba, mientras que los demás se volvieron rojos y azul verdoso, completamente fuera de mis expectativas. Todo lo que pudimos hacer fue parpadear sorprendidos mientras miramos los 5 colores diferentes en la losa. Esto simplemente no tiene sentido, ¿verdad? Cierto. Nunca habría adivinado que el tipo de aceite que usamos cambiaría el color de la tinta. Es sorprendente, pero supongo que deberíamos alegrarnos de haber podido hacer tantos colores diferentes usando un solo tipo de material. Joseph, que ahora estaba rodando los hombros cansados para estirar los músculos, me miró con expresión exhausta. Eres más optimista de lo que esperaba. Bueno, todo lo que quiero es tinta de color, así que estoy feliz siempre que no se vuelva transparente. Seguí adelante y escribí nuestros resultados en mi díptico. Tal vez había un método para la locura. Mientras tanto, Lutz miró la tinta con una mano en la barbilla. ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Tienes curiosidad también? Es realmente raro, ¿no? No solo quieres resolverlo, no importa qué. Exclamó Heidi, apretando ansiosamente las manos de Lutz con una sonrisa maníaca en su rostro. Parecía que ella era el tipo de chica que realmente quería descubrir cualquier cosa que no entendiera. Cierro mi díptico. Heidi, no importa por qué esto está sucediendo en este momento.
Lo que importa es qué colores podemos hacer combinando estos materiales. ¿Qué? Algo misterioso está sucediendo justo frente a ti, y ni siquiera quieres descubrir qué lo está causando. Los ojos grises de Heidi se abrieron de par en par, y ella me miró con una mezcla de sorpresa y traición. Joseph inmediatamente extendió la mano para agarrarla por la cabeza. Déjala. Esta bella dama no es un bicho raro como tú. ¿Bicho raro? Eso es muy cruel. Pensé que ella y yo nos llevaríamos genial. Simpatizaba con Heidi, pero no estaba exactamente en esto para resolver ningún misterio científico. Solo quería hacer libros ilustrados a color para mi lindo hermanito, Camille. Por cierto, aunque yo no estaba particularmente interesado en hacer una investigación, di la bienvenida a todos y cada uno de los libros que recopilaron los resultados de cualquier investigación. Estoy más interesado en el resultado que en el proceso que produce el resultado. Ace nos dio el color que quería, y eso es lo que importa. Intentemos mezclar ese polvo azul con el Ace a continuación. Podemos encontrar algunas conexiones y diferencias importantes en el camino. Señalé el polvo azul y Heidi asintió con la cabeza. Puedo estar de acuerdo contigo allí. Volvamos a eso. Ace nos había dado el color amarillo que quería, pero al mezclarlo con el polvo azul que parecía lapislázuli produjo un amarillo brillante por alguna razón. Sería perfecto para pintar un campo de girasoles, pero no era el amarillo que estaba buscando. Al final, fue el aceite de linaza el que nos dio un azul lapislázuli. Esto podría ser difícil, dije, mirando los resultados escritos en mi díptico. La brecha entre mi conocimiento y el conocimiento de este mundo era demasiado grande. La gran cantidad de materiales y los 5 tipos diferentes de aceite parecían crear un sinfín de colores posibles. Esto podría ser difícil, de hecho. Capítulo 167. Investigando la fabricación de color. Las hileras de botellas que contenían tinta de color se colocaron en un pequeño arcoíris de vidrio, y unidas a cada botella había una pequeña tabla de madera que describía la combinación de aceite y materiales que habían formado el color. Joseph estaba en el proceso de trasladarlos a una caja de madera poco profunda. Habíamos dejado de experimentar durante el día, ya que los brazos de Joseph y Heidi estaban cansados por las horas de mezcla. La hora del almuerzo se acercaba y los únicos 2 dípticos que teníamos a mano estaban completamente llenos, sin tomar prestado el díptico de Lutz después de que el mío se hubiera quedado sin espacio suficiente para contener todos nuestros datos. Miré a ambos mientras pensaba en los resultados. ¿No es genial que el color sea casi imposible de predecir? Pero hemos descubierto algunas tendencias generales, ¿eh? Y es tan bueno que tengamos todos los resultados etiquetados de manera tan clara como esta. Me alegro de que estuvieras cerca y supieras escribir, Lady Mine. Eres la mejor. Heidi exclamó, radiante mientras miraba mi díptico. Podía entender algunas palabras y letras que eran relevantes para su trabajo, pero todavía era básicamente analfabeta. En el pasado, no había tenido forma de registrar los resultados de sus experimentos, sino que tenía que confiar completamente en su memoria. Creo que ser capaz de memorizar resultados de pruebas tan complicados es mucho más impresionante, personalmente. Lamentablemente, Heidi solo parece tener buena memoria cuando se trata de sus experimentos. Está lejos de ser perfecto, dijo Joseph con los hombros caídos. Lutz me miró y sonrió burlonamente. Eso también va para Mine. Ella solo pone tanto esfuerzo y dedicación cuando se trata de libros. Lutz y Joseph parecían haberse unido a esto, y se daban palmaditas en la espalda en señal de consuelo. Es bueno encontrar personas con las que te puedas identificar. Cada día se vuelve un poco más divertido. Está bien, tendré estos resultados de prueba compilados pasado mañana. Gracias, gracias. No sé cómo escribir, así que eso depende de ti. Heidi y yo nos dimos la mano e intercambiamos una sonrisa antes de ir por caminos separados. Quería ir directamente a casa para comenzar a compilar nuestros resultados, pero Gil tiró de mi manga mientras actuaba un poco vacilante. ¿Qué pasa, Gil? Hermana Mine, yo también quiero un díptico,
Gil murmuró, bajando los ojos. Eso me recordó. Había dicho que le haría uno una vez que llegara la primavera desde que aprendió a leer. Bien, pasemos por la herrería de Johan para pedirle un lápiz. Entonces puedo ir a casa y compilar los resultados. El taller de tinta no estaba muy lejos de la herrería ya que ambos estaban en el callejón de artesano. Puede que Johan no esté feliz de vernos ya que estaríamos de visita justo antes del almuerzo, pero de todos modos nos dirigimos a la herrería. Buenos días. ¿Está Johan aquí? El capataz apartó la vista del cliente con el que estaba tratando de mirarnos. En el momento en que me vio, sofocó una carcajada y forzó un ella allí antes de gesticular hacia un asiento vacío. Iré a buscar a Johan por ti, dijo. Hey, Gutenberg. Tu mecenas está aquí. Puff. Lutz y Gil se cubrieron la boca apresuradamente para evitar reírse. Parecía que Gutenberg se había quedado como un apodo para Johan en la herrería. Capataz, te dije que dejaras de llamarme así. Pensé que Gutenberg era un nombre bastante respetable, pero a Johan claramente no le gustaba demasiado. Salió de la parte de atrás y se encontró con el capataz con los ojos entrecerrados y el ceño fruncido. Buenos días, Johan. Oh, Lady Mayne. Bienvenidos. Perdón por venir justo antes del almuerzo. ¿Tienes tiempo para hacer un pedido? Todavía no he terminado con tu última orden, dijo Johan con una expresión incómoda. Todavía estaba trabajando en las letras tipográficas adicionales que había ordenado, pero eso no fue un gran problema ya que el sumo sacerdote ya había puesto fin a la impresión de tipos móviles. Johan podría tomarse su tiempo para hacer un montón de ellos en los próximos años. Por favor, priorice este pedido. Me gustaría que hicieras un lápiz para Gil, como los que pedí anteriormente. Absolutamente, dijo Johan, con la cara radiante. Incluso bombeó un puño en el aire. Ha pasado tanto tiempo desde que hice cualquier cosa menos letras. Así que, tanto tiempo, murmuró, una lágrima emocional goteaba por su mejilla. Honestamente, me siento un poco mal ahora. Lo siento, Johan. Como yo era su único mecenas, aparentemente no había estado haciendo nada más que letra por letra. Y además de eso, no solo el capataz, sino que ahora todos sus compañeros de trabajo se burlaron de él por su título de Gutenberg. Tal vez debería aparecer de vez en cuando, solo para darle diferentes cosas que hacer. Intentaré darte órdenes para cosas que no sean letras tipográficas pronto. Necesitaba una plancha para las plantillas de cera, así como un lápiz y una lima para el mimeógrafo. Además de eso, necesitaba que me ayudara con muchas cosas, pero todas eran herramientas para imprimir. Tengo muchas ganas de trabajar en algo distinto de las letras tipográficas. La sonrisa de Johan al recibir la orden de lápiz me hizo sentir un poco culpable. No importaba cómo lo mirara, él no iba a escapar de su destino como Gutenberg. Habiendo ordenado el lápiz de Gil, dejamos la herrería justo cuando sonó la cuarta campana para indicar el mediodía. Te vas a casa, ¿verdad, Mayne? Tengo hambre y quiero volver a la tienda lo antes posible. Vamos, apurémonos. Lutz se agachó para que yo me subiera a su espalda. Aparentemente terminaría recibiendo menos comida si no regresara pronto. Sabiendo que sería un peso muerto y que, de lo contrario, lo retrasaría, me subí a su espalda sin protestar. Se puso de pie y salió corriendo a medias hacia la plaza donde estaba nuestro pozo. Te quedas adentro y comienzas a compilar los resultados de la prueba después del almuerzo. Tengo que ir a revisar el taller de Mayne y darle al maestro Beno un informe sobre todo esto. No salgas, ¿de acuerdo? Lutz me dejó en la plaza y puso su díptico en mis manos antes de salir corriendo inmediatamente hacia la compañía Gilberta. Parecía que realmente estaba preocupado por su almuerzo. Después de despedirlo, me volví para mirar a Damuel y Gil, que parpadeaban sorprendidos. Sir Damuel, Gil, gracias por acompañarme. Ambos pueden regresar al templo, ya que no voy a salir más hoy.
Bien. ¿Mañana vendrás al templo? Sí. Realmente me gustaría ir al taller de tinta, pero Rosina sería muy infeliz si me perdiera la práctica de Harspiel. Puse el díptico de Lutz en mi canasta y subí las escaleras a casa solo. Estoy en casa, susurré mientras abría la puerta en silencio, aunque no había escapatoria del crujido de las bisagras oxidadas. Bienvenida a casa, Main. Has vuelto temprano, dijo mamá después de que me deslicé dentro. Probablemente estaba preparando el almuerzo, dado que estaba parada frente a la chimenea. Mamá, ¿cómo está Camille? ¿Está durmiendo? ¿Lo desperté? Pregunté, mirando hacia la habitación. No te preocupes, él está bien, respondió mamá con una pequeña sonrisa y asentir. Me colé en la habitación para mirar la cara de Camille, luego bajé mis cosas y me lavé las manos antes de almorzar con mamá. Estábamos a medio camino cuando Camille comenzó a llorar con su pequeña voz. Mamá apresuradamente terminó su comida y corrió hacia él. Lo siento, Main, pero ¿podrías limpiar? Limpié nuestros platos antes de comenzar a copiar los resultados de los experimentos de hoy de los dípticos en mi blog de notas de papel fallido. Los resultados aparentemente sin sentido comenzaron a tomar una forma más sensata una vez que tuve todos los resultados alineados. El aceite de linaza tiende a producir colores azules, colores verdes Mische, colores rojos Petgen y colores amarillos Seize. Turmaría colores aparentemente aleatorios, pero todos tenían tonos pastel. Hay algunas excepciones a estas reglas, pero creo que he entendido cómo funcionan. Podríamos hacer una gama sorprendentemente amplia de colores con estas combinaciones. Todo lo que hizo fue enumerar qué hizo que los aceites cambien a qué color. Parece que estás pensando mucho, Main. ¿En qué estás trabajando? Mamá preguntó cuando regresó de la habitación con Camille, que estaba envuelta en lo que parecía una onda larga. Tenía los ojos bien abiertos, tal vez porque se había llenado de leche. Estoy planeando un libro ilustrado para Camille. Necesitará tinta bonita y de color, que estoy tratando de hacer ahora. ¿Lo estás haciendo desde cero? Eso parece que llevará un tiempo. Lo hará, creo. ¿Cómo está Camille hoy? Pregunté mientras acariciaba su cabeza. Me miró a la cara sin pestañear. No podía compararme con el abrumador poder de hermana mayor de Delia, pero que Camille no llorara por mi presencia fue lo suficientemente bueno para mí. Camille. Soy yo, Main, tu hermana mayor. Pasé algún tiempo jugando con Camille, hasta que finalmente sus ojos comenzaron a caer de nuevo. Observé a mamá llevarlo de regreso a la cama, luego volví a mirar la lista que había hecho. Oh. Mientras miraba los nombres de los aceites, me di cuenta de que el tan conocido aceite de Parue no estaba incluido. También podría valer la pena experimentar con eso. Me pregunto qué pasaría. Tal vez debería traer algunos al taller. Y también, tenemos que probar para ver si la tinta que hemos realizado cambia de color cuando se coloca en papel, sin mencionar si dura con el tiempo. Experimentar con capas de colores también será importante. Escribí todo lo que quería investigar que se me ocurriera. Estas eran cosas sobre las que tendría que preguntarle a Heidi la próxima vez que la viera. Al día siguiente, fui al templo para mi práctica diaria de Harspiel y luego ayudé al sumo sacerdote. Por la tarde, pasé tiempo con Delia, que siempre estaba aburrida y apática mientras Dirk estaba en el orfanato. Le pedí a Lutz que trajera papel y bolígrafos del taller. Mañana los llevaríamos al taller de tinta para probar la tinta. Y así llegó el día esperado. Gil, Damuel, Lutz y yo nos dirigimos al taller de tinta con papel, bolígrafos y el resto de nuestro aceite de invierno del invierno. Heidi caminaba frente al taller. No era difícil imaginar que se había estado muriendo esperándonos. En el momento en que nos vio, su rostro se iluminó y dio un gran saludo. Buenos días, Lady Main. Es tan bueno verte. Buenos días, Heidi. Aquí está el cuadro de datos compilados. Le enseñé la investigación que había compilado tan pronto como estuvimos en el taller.
Ella lo miró con entusiasmo, pero luego se desplomó tristemente. Puedo decir cuáles son algunas de las cosas, pero no puedo leer la mayor parte de esto. Además, tuve un pensamiento mientras compilaba esto. Comencé a enumerar todas las cosas que quería probar, lo que me valió un gran y ansioso asentimiento de Heidi. No incluí ningún aceite de Parue, ya que solo se puede cosechar en invierno. Esto puede dar algunos resultados interesantes. Probémoslo de inmediato. Heidi y Joseph comenzaron a mezclar varios materiales en el aceite de Parue que había traído. Ella probó los materiales rojos y él probó los azules. Los mezclaron, los molieron y los revolvieron un montón, pero no hubo cambios extraños. Ambos simplemente se convirtieron en el color del material que se les puso. Ambos lotes de aceite de Parue se convirtieron en los colores que esperábamos. Eso es increíble, dije, mirando la tinta terminada con los ojos muy abiertos. Había visto tantos cambios extraños de color que resultados simples y lógicos fueron suficientes para conmoverme. Heidi dejó escapar un silbido, impresionada ante la tinta terminada. Los colores también son realmente vibrantes. Si tan solo pudiéramos obtener Parues fuera del invierno, ¿eh? Heidi tenía razón. El aceite de Parue no se podía usar liberalmente, ya que las Parues solo se podían recolectar en días soleados de invierno. El aceite era excelente, pero lamentablemente no es adecuado para la producción de alto volumen. Mientras Heidi y yo nos estábamos consolando, Joseph ya se estaba preparando para el próximo experimento. Intentemos obtener la tinta que hemos hecho en papel, ¿sí? Heidi ayudó a Joseph a sacar toda la tinta que habíamos hecho el otro día. Me incliné hacia Lutz mientras los veía prepararse. Oye, Lutz, ¿crees que podríamos hacer papel con árboles de Parue? Pregunté, lleno de esperanza después de ver que también funcionaba el aceite de Parue para esto. Los tromes eran plantas de hojas sueltas e hicieron un buen papel, por lo que quizás los árboles de Parue también serían un buen material. No, eso nunca funcionará. Esos árboles simplemente se derriten y desaparecen cuando el fuego los toca. Desaparecerían si intentara servir su madera, y no hay forma de que podamos pelar su corteza. ¿Son realmente raros los árboles de Parue? Como nunca había ido al bosque durante el invierno, aún no había visto un árbol Parue. Había escuchado sobre cómo son extraños, hermosos y solo aparecen en las mañanas soleadas de invierno, pero aparte de eso, realmente no sabía nada sobre ellos. Lady Mine, todo está listo. A la llamada de Heidi, le hice señas a Gil para que extendiera la tinta sobre el papel con su bolígrafo. Había traído varias hojas de bolrín y trombe mal hechas que no nos perderíamos. No íbamos a hacer libros ilustrados con papel trombe, pero valía la pena ver cómo manejaba la tinta. Uf. Como era de esperar, la tinta incluso cambió de color dependiendo del tipo de papel que se puso. Los colores se mantuvieron más o menos iguales en el papel de trombe, pero terminaron más opacos en el papel de bolrín, aunque no era realmente notable a menos que los compararas uno al lado del otro. Está bien, intenté decirme a mí misma. Pero a medida que pasaba el tiempo y la tinta se secaba, los colores se volvían cada vez más opacos. Creo que tendremos que hacer otros tipos de papel y experimentar con ellos también. Podría haber llorado al comparar los colores en el papel trombe y bolrín. Lutz, por otro lado, solo se encogió de hombros. Bolrín es el único tipo de papel que usaremos por un tiempo, entonces, ¿por qué no hacer colores que se vean bien en eso? Él estaba en lo correcto. El taller de Mine solo estaba haciendo papel trombe y papel bolrín en este momento. Si quisiéramos hacer los libros ilustrados en el corto plazo, tendríamos que enfocarnos en hacer colores que fueran adecuados para el papel bolrín. Este color rojo era realmente bonito antes, pero ahora que está en papel y se ha secado, es más como un rojo oscuro negro. Sería bueno para extraer sangre. No necesitamos un color que solo sea bueno para eso. Lutz gritó. Apreté mis labios. Tal vez necesitaríamos una tinta que solo sea buena para la sangre. No era raro que los mitos religiosos se ensangrentaran.
Esto es realmente complicado, murmuró Heidi mientras miraba la tinta cambiada, con los brazos cruzados. Creo que entiendo por qué los talleres de arte mantienen en secreto sus recetas de pintura. Realmente no fue fácil hacer tinta de color de forma independiente. Según Beno, la producción de pintura no estaba sujeta a ningún contrato mágico, por lo que cualquier taller podía hacerlo a su gusto, pero los métodos de producción en sí mismos se mantenían en secreto por los talleres y ninguno estaba a la venta en la ciudad baja. Los talleres de fabricación de pintura para nobles amantes del arte entregaron sus productos directamente. Lo sabía por Rosina, quien había sido la asistente de una de esas doncellas adoradoras de arte. No se podían obtener ciertos colores en ninguna parte, excepto del taller que los hizo, por lo que aparentemente Cristina había favorecido varios talleres a la vez. Lady Mine, descubramos por qué está cambiando de color. Como dije, los resultados son lo importante aquí. Podía apreciar su dedicación al descubrimiento, pero mi objetivo era hacer libros ilustrados para Camille. No tuve tiempo de perder en investigaciones superfluas. Quería tinta de color utilizable lo antes posible. Intentemos superponer los colores a continuación. Gil, ¿quieres? Como desee, hermana Mine. Gil dibujó una línea azul sobre los colores que ya habíamos puesto en el papel, y las partes superpuestas se oscurecieron significativamente. No era totalmente negro, sino una versión realmente oscura de los colores mezclados. Ninguna de las combinaciones podría describirse como brillante o vívida. Si tuviéramos un cartel de peligro que dijera, no mezclar a la mano, este sería exactamente el momento adecuado para usarlo. ¿Qué vamos a hacer? Gil preguntó, sosteniendo la hoja de papel descolorido. El resultado fue tan inesperado que nos quedamos sin palabras. Todo lo que pudimos hacer fue mirar en silencio los colores oscuros. Joseph finalmente rompió el silencio. Supongo que deberíamos limitarnos a separar los colores para estos, dijo con un movimiento de cabeza. Pero estoy bastante segura de que tienes que mezclar colores para pintar las cosas correctamente. Parece que todavía hay muchos secretos detrás de la pintura que usan los talleres de arte. Heidi tenía razón. Si nuestra tinta se volviera negra cuando se mezcla con otros colores, no podríamos dibujar algo como las pinturas en la sección noble del templo. La pintura utilizada en este mundo definitivamente tenía un secreto que no conocía. Paremos por hoy. No importa cuántos colores hagamos, no importará si cambian con el tiempo y se vuelven negros cuando se mezclan. Tal vez hay alguna manera de que podamos esconder el secreto para hacer pintura de un taller de arte, pensé, hundiendo mis hombros en la desesperación por el estancamiento de la fabricación de tinta. El hecho de que no hayamos fabricado ninguna tinta de color utilizable significaba que habíamos fallado. Regresé a casa con la cabeza gacha e informé los resultados del día a Turi mientras la ayudaba a preparar la cena. Lo que significa que la tinta de color no funciona. No sé qué hacer al respecto. Definitivamente no quieres que los colores mezclados se vuelvan negros. Correcto. Es un gran problema. Simplemente no sería utilizable para imprimir, no importa cuánto lo intente. Agité la olla de sopa mientras fruncía los labios en un puchero. Mamá, que nos estaba mirando cocinar mientras amamantaba a Camille, puso una mano sobre su mejilla confundida. ¿No estás usando un agente de fijación al poner la tinta en el papel? ¿Qué es un agente de fijación? Había leído sobre agentes de fijación para fotos y arte en mis días como Urano, pero no tenía idea de qué tipo de agentes de fijación se usaban aquí. Al ver mi confusión, mamá volvió su mirada hacia Camille y continuó. Un agente de fijación es un líquido utilizado para estabilizar los colores. Los usamos al teñir para evitar que el color se desvanezca con el tiempo. Mamá, ¿podría pedir detalles? ¿Cómo se hace exactamente un agente de fijación? Miré a mamá con ojos brillantes, pero ella solo frunció el ceño con preocupación. ¿Es algo que debería decirte? Comprobaré para ver si está sujeto a algún contrato mágico más tarde. Bueno, supongo que no será un problema entonces.
Confío en ti para asegurarte de que sea seguro para ti, dijo mamá con un tono algo incómodo antes de continuar. Aparentemente, podrías hacer la base de un agente de fijación al poner la savia de un árbol llamado gnade en el tallo de una flor llamada eirein, y luego hervirla hasta que se vuelva pegajosa. Cuando realmente lo use, desearía disolverlo con aproximadamente 20 veces más agua hirviendo. Ten cuidado. Estoy seguro de que habrá diferencias entre usarlo en tela y papel. Gracias, mamá. Lo intentaré. Ahora que sabía sobre agentes de fijación, inmediatamente le pedí a Lutz que me consiguiera los materiales necesarios. Parecía no haber sabido tampoco sobre los agentes de fijación, a juzgar por cómo sus ojos se abrieron por la sorpresa. No sabía que existía algo así. Es posible que nunca nos hubiéramos dado cuenta si no fuera por la señora Effa que trabajaba en un taller de tintes. Quiero reunir los materiales y tratar de hacerlo de inmediato, especialmente desde que mamá se esforzó por enseñarme cómo hacerlo. Empecé a tararear de emoción por nuestro nuevo descubrimiento, pero Lutz y Gil me detuvieron. Deberías enseñarnos cómo hacerlo. Sí, lo lograremos. No deberías hacerlo tú misma, hermana Main. Si íbamos a hacerlo en el taller de Main, entonces no se me permitía hacer ningún trabajo. Apreté los labios al ser la única que quedaba, pero nadie me respaldaba. Hice que Beno buscara los contratos mágicos a través del gremio de comerciantes y buscara materiales, preparando el escenario para que empezáramos a hacer un agente de fijación. Cuando finalmente llegó el momento, tanto Lutz como Gil estaban rebotando de emoción por el nuevo desafío. Les entregué ambas tablas con instrucciones detalladas sobre ellas, y eso fue todo. Mi trabajo estaba hecho. No me gustaba que me dejaran fuera, así que después de practicar Harspiel con Rosina, le conté sobre la tinta de color para desahogar mi frustración solitaria. Y ahora Lutz y Gil están haciendo el agente de fijación sin mí, mientras hablamos. ¿No crees que eso es cruel? Pero Rosina simpatizaba menos con mi situación y estaba más sorprendida de que no supiera acerca de los agentes de fijación. Oh, ¿no sabía sobre agentes de fijación, hermana Main?, preguntó ella, con los ojos muy abiertos. Son esenciales para el dibujo. Sin ellos, en realidad no se podría hacer arte en color. En un giro sorprendente, el templo también tenía a alguien que sabía sobre agentes de fijación. Aparentemente fueron esenciales para el arte. Pero como Rosina solo había usado agentes fijadores terminados, no sabía cómo fabricarlos. ¿Por casualidad tampoco sabe cómo usar agentes de fijación, hermana Main? Yo no. ¿Puedo pedirte que me enseñes? Mamá solo sabía cómo usarlo para el tinte de color. Necesitaría saber cómo usarlo para el arte al hacer los libros ilustrados de colores. Rosina soltó una risita refinada ante la inmediatez de mi pedido. Debe colocar el agente de fijación en el papel con anticipación y dejar que se seque. De esa manera, no habrá decoloración incluso cuando se superponen diferentes colores de pintura. Hermana Main, parece saber una cantidad sorprendente de todo, pero veo que hay algunas cosas simples que se te escapan. Simplemente nunca antes me había tomado el tiempo de dibujar con pintura o tinta. De hecho, murmuró Rosina antes de aplaudir y sonreír. En ese caso, ¿no sería prudente que Vilma te enseñe a dibujar una vez que hayas terminado el agente de fijación y la tinta de color? El arte es una piedra angular importante para que cualquier mujer de cultura aprenda. Lo pensaré. Di una respuesta ambigua, pero ya tenía una respuesta clara en el interior. No, gracias, no quiero perder más tiempo libre del que ya tengo. Dicho esto, una parte de mi corazón me dijo que podría ser inteligente para mí aprenderlo ahora, ya que en 2 años sería la hija adoptiva de un noble, me guste o no. Al utilizar el proceso de producción del agente de fijación que había aprendido de mamá y aplicarlo según lo enseñado por Rosina, pudimos aplicar varios colores sin que se pusieran negros o descoloridos. La tinta de color estaba completa. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.